Una noche, cuando en la cocina aún flotaba el olor de la salsa de ayer, que Martín y yo habíamos recalentado solo para no tirarla. La pasta estaba fría, como si la hubieran dejado así a propósito para un tentempié tardío. Él estaba sentado enfrente, inclinado sobre el plato, tragando el último bocado como si quisiera terminar lo antes posible. Pensé que en cualquier momento se levantaría para irse a su habitación, pero en lugar de eso, sin levantar la vista, soltó: «¿Tenemos todavía libre la habitación de invitados?». Su pregunta sonó tan cotidiana como si hubiera preguntado si quedaba pan en la panera. Asentí mecánicamente, y solo después, él añadió que su padre, Ernesto, vendría a vivir con nosotros por un tiempo. Lo dijo con una calma total, sin explicaciones, como si yo tuviera que aceptarlo como algo completamente normal. Bajé la mirada hacia la mesa, hacia las migas que quedaban del pan, y hacia el tenedor que él hacía girar distraídamente entre los dedos. Quise preguntarle por qué me enteraba en ese momento y por qué no me lo había dicho antes. Pero las palabras se quedaron atascadas. Tenía la sensación de que no quería hablar de los detalles, simplemente informó el hecho y cerró el tema. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté por fin. Aún no lo he decidido, respondió, apartando el plato a un lado. En su voz no había ni una pizca de deseo de explicar nada. Solo me quedaba imaginar cómo sería ese huésped temporal. Martín se levantó, pasó junto a mí sin siquiera rozarme el hombro y desapareció por el pasillo. La puerta de su habitación se cerró sin hacer ruido, pero aún así sentí como ese sonido cortaba el aire. Me quedé sentada en la cocina. Ya no tenía ganas de terminar la pasta. La noticia de la llegada del padre de Martín no era tanto una novedad como un movimiento inesperado que rompía el ritmo habitual. Últimamente ya nos veíamos menos, él siempre estaba ocupado, llegaba tarde, a veces incluso se saltaba la cena. Y ahora en la casa habría una persona más. Intenté imaginarme a su padre. Un hombre desconocido que entraría en nuestro espacio y se llevaría una parte de nuestro tiempo. ¿Nos sentaríamos los tres en la cocina a hablar del tiempo? O él, igual que Martín, hablaría menos de lo que escuchaba. Recogí la mesa, lavé los platos. El agua del grifo estaba un poco más fría de lo habitual, y por eso los dedos se me helaban más rápido. Pensé que quizá aquello no cambiaría nada, que simplemente alguien viviría unas semanas en la habitación libre. Pero dentro de mí ya había aparecido esa sensación familiar que te avisa: la vida está preparando algo, y todavía no sabes si será para bien o para mal. Esa noche di muchas vueltas en la cama. No por el ruido o la luz, sino porque la conversación en la cocina no se me iba de la cabeza. Me sorprendí intentando armar un rompecabezas con las piezas. ¿Por qué el padre decidió mudarse de repente? ¿Huía de algo? ¿O, por el contrario, buscaba algo? Y porque Martín no dijo nada más, al final me obligué a dejar de repasar esas preguntas. Sin embargo, incluso dormida sentía una ligera tensión, como si en unos días fueran a llamar a la puerta, no solo para anunciar la llegada de un huésped, sino de alguien que, de un modo u otro, afectaría a nuestras paredes, a nuestra cocina y hasta a nuestras costumbres. Apareció tarde por la noche, cuando yo ya había apagado la luz del salón. Me había preparado un té y pensaba que el día había terminado definitivamente, pero un golpe inesperado en la puerta me obligó a levantarme y abrir. Allí, bajo la luz tenue de la lámpara del pasillo, estaba un hombre de mediana edad, con un cabello oscuro y abundante, vestido con un abrigo que parecía haber sobrevivido a más de un viaje. Llevaba en las manos dos cosas: una pequeña maleta con ruedas, de color gris oscuro, y una caja de madera, no más grande que una panera, con esquinas metálicas y una superficie desgastada que delataba su antigüedad y, quizá, su valor. Se presentó con una voz tranquila, sin prisas ni excesiva alegría. Y cuando me aparté para dejarle pasar al piso, entró despacio, como si examinara cada detalle: las estanterías del pasillo, la vieja alfombra que Martín nunca quiso cambiar, la luz que apenas rozaba las paredes. Sus movimientos eran contenidos. Y, incluso cuando dejó la maleta junto a la pared, la caja de madera permaneció en su mano, sin soltarla un instante. Pensé que debía contener algo importante, pero no me atreví a preguntar de inmediato. Dijo que estaba cansado del viaje, y le creí. En su mirada había algo que recordaba a una persona que ha pasado mucho tiempo viajando en tren o en autobús, observando paisajes cambiantes por la ventana, pero sin hablar con nadie,
acumulando cansancio en los hombros y la espalda. Martín no estaba en casa en ese momento, y quizá eso facilitó el primer encuentro, porque no tuve que ser la tercera en un diálogo ya formado entre padre e hijo. Pude simplemente acompañarlo a la habitación libre, explicarle dónde estaba cada cosa y dejarle descansar. Mientras recorríamos el pasillo, escuchaba con atención mis breves explicaciones sobre el baño, la cocina y las llaves de los armarios. Pero parecía memorizar no solo las palabras, su mirada se detenía en detalles que yo hacía tiempo había dejado de notar: las viejas fotos enmarcadas, el jarrón de cristal con una grieta en un lado, las manchas oscuras en el suelo junto a la puerta del balcón. Nos detuvimos frente a la puerta de la habitación de invitados. Encendí la luz y él entró, dejó la caja sobre una silla, pero la maleta la dejó junto a la puerta, como si aún no hubiera decidido si la desempacaría esa noche. Me dio las gracias, pronunciando la palabra con calma, en el mismo tono sereno. Y sentí que no era alguien que apreciara la prisa, ni en los gestos ni en las palabras. Después lo dejé, cerré la puerta tras de mí y volví a la cocina, donde el té de mi taza ya se había enfriado. Aún así, bebí un par de sorbos mientras intentaba formarme una imagen más clara del nuevo inquilino. Me parecía que no era de esos que llegan buscando conversaciones ligeras o veladas amistosas. Había en él algo concentrado, incluso un poco distante, aunque su comportamiento no fuera frío, más bien mantenía una cierta distancia interna, como si tuviera razones para no mostrarse por completo de inmediato. Intenté convencerme de que no era más que un hombre cansado que buscaba un refugio temporal, y que probablemente todo se limitaría a unas pocas semanas de convivencia tranquila bajo el mismo techo. Pero en mi cabeza persistía un hilo fino de duda, que tiraba de preguntas: ¿por qué había venido precisamente ahora? ¿Y por qué con tan pocas cosas, entre las cuales esa caja de madera parecía guardar algo más que simples objetos? Los primeros días después de su llegada transcurrieron sin cambios bruscos en mi rutina habitual, aunque su sola presencia ya alteraba la atmósfera del piso. Ahora, por las mañanas en la cocina, podía encontrarme no solo con Martín, que solía beber el café a toda prisa antes de desaparecer hacia el trabajo, sino también con Ernesto, que llegaba un poco más tarde que yo, pero siempre con tiempo suficiente para prepararse una taza de café negro sin azúcar y sentarse a la mesa como si ese lugar le hubiera pertenecido. Desde antes de su llegada, nuestras conversaciones empezaban con los temas más sencillos, que no requerían confesiones personales ni grandes reflexiones. La mayoría de las veces se reducían a comentar el tiempo, los precios de los productos o pequeñas cuestiones domésticas. Pero incluso en charlas así, él sabía escuchar de un modo que hacía parecer que cada palabra mía tenía peso. No interrumpía, no se distraía con el teléfono, no intentaba cambiar de tema. En cambio, pedía precisiones, me preguntaba en qué tienda compraba ciertas cosas, cuánto tardaba en llegar a un mercado determinado o qué café solía elegir. Su interés parecía sincero, aunque entonces yo creía que no era más que cortesía y deseo de mantener la conversación. Se comportaba con contención, pero no con frialdad. Había en sus maneras algo que invitaba a tratarlo con respeto, aunque no supiera explicar exactamente por qué, ya que no mostraba nada ostentoso ni excesivamente autoritario. Simplemente sabía ocupar el espacio de forma tranquila pero segura. Esa cualidad se percibía incluso en los pequeños gestos, en cómo colocaba la taza sobre la mesa, cómo doblaba el periódico después de leerlo o cómo colgaba su abrigo en el perchero, cuidando que no tocara otras prendas. Un día, cuando regresé del supermercado y colocaba las compras, se ofreció a ayudarme sin que yo se lo pidiera. Y en lugar de dejar las bolsas sobre la mesa sin más, empezó a mirar con atención las etiquetas, a veces preguntando por el fabricante o los ingredientes. Yo respondía sin darle demasiada importancia, pensando que era simple curiosidad. Más adelante comprendería que tras esa atención había algo más que mero interés casual. Por las noches, a veces coincidíamos en el salón cuando Martín se quedaba trabajando o estaba fuera. Entonces la conversación podía alargarse más de lo que yo planeaba, porque él tenía la habilidad de llevar el tema hacia recuerdos o historias de ciudades en las que había vivido. Aunque no hablaba mucho, cada frase suya estaba llena de detalles, como si recordara minucias no solo de su propia vida, sino también de lo que escuchaba de los demás. Me sorprendía a mí misma esperando esos encuentros casuales, aunque no pudiera explicar por qué. Tal vez porque no se apresuraba a sacar conclusiones y me transmitía la sensación de que mi presencia le importaba. Pero al mismo tiempo, entre nosotros se mantenía una frontera invisible que él no cruzaba.
En aquel momento pensé que así sería siempre, una convivencia corriente bajo el mismo techo, sin intenciones ocultas. El sábado por la mañana, justo cuando yo me disponía a salir de casa para ir al mercado, el rastro, a comprar telas para mi trabajo, Ernesto apareció de pronto en el pasillo. Evidentemente también estaba a punto de salir, llevaba un abrigo ligero, la bufanda perfectamente doblada al cuello y esa misma mirada atenta con la que siempre evaluaba cualquier situación. Cuando nos encontramos junto a la puerta al mismo tiempo, no me lo propuso como una invitación, sino que más bien lo enunció como un hecho. Dijo que él también necesitaba ir al mercado, pues buscaba libros antiguos, y que allí, según él, se podían encontrar en mejor estado y a precios más justos que en cualquier librería de la ciudad. El camino hasta el rastro no era corto, pero gracias a su costumbre de hablar despacio e insertar en sus relatos pequeños detalles vívidos, no tuve que esforzarme para llenar los silencios ni buscar temas. Él mismo mantenía el diálogo, preguntando por mis proyectos, interesándose en qué tela solía elegir y para qué encargos en particular, mientras me contaba que, hace ya muchos años, en su ciudad natal, ayudó a un conocido a restaurar encuadernaciones de libros antiguos. Lo relató sin un ápice de jactancia, más bien como un recuerdo que había aflorado por la asociación con el lugar al que nos dirigíamos. En el mercado, se mantenía cerca pero sin invadir mi espacio. Cuando me detenía frente a los puestos de telas, él se apartaba ligeramente para darme libertad de elegir, aunque de vez en cuando hacía comentarios breves y precisos sobre la calidad o la combinación de colores. Y no eran palabras vacías, se notaba que entendía de materiales casi tanto como de libros, que examinaba con detenimiento en los puestos cercanos. Acordamos encontrarnos en la salida una hora después. Cuando llegué, él ya estaba allí, con 2 pequeños paquetes envueltos en papel craft. Luego, como si fuera lo más natural, me tendió uno de ellos, diciendo que no era nada costoso, pero que pensaba que me sería útil. Al desenvolverlo, vi una vieja cámara de fotos analógica en buen estado, con una correa oscurecida por el tiempo. Explicó que, a veces, vale la pena guardar los momentos no en un teléfono, sino de manera que tengan peso y no se pierdan entre miles de imágenes. Sus palabras no sonaron como una lección, sino como una convicción personal, respaldada por su propia experiencia. Le di las gracias, sintiendo que aquel gesto, aunque pequeño, tenía algo especial. De regreso a casa, me preguntó de vez en cuando si alguna vez había hecho fotos en película, y luego me contó sobre su primera cámara, que compró en sus años de estudiante, y cómo tuvo que ahorrar durante mucho tiempo para poder adquirir unos pocos rollos, porque entonces aquello era un verdadero lujo. Había tanto calor en su voz que, sin esperarlo, pensé que quizá era una persona muy sentimental, capaz de valorar hasta los detalles más pequeños. Cuando llegamos, dejé la cámara en una estantería, decidiendo que algún día la usaría. Aunque entonces aún no sabía que acabaría convirtiéndose en una especie de llave para muchos momentos que intentaría comprender solo después de que todo cambiara. Por entonces, aquel día quedó para mí como un simple acontecimiento agradable, un poco inesperado, que añadía a nuestra convivencia un matiz nuevo, tranquilo y casi amistoso. Una semana después de aquella visita al mercado, cuando las mañanas en casa ya se habían convertido en un ritual establecido, con Ernesto y su café sin prisas y sus preguntas serenas, Martín me invitó a acompañarlo a la inauguración de una exposición, donde iba a reunirse con algunos colegas y clientes. Acepté, no tanto por el interés en el evento, sino por el deseo de pasar tiempo con él, ya que últimamente nuestras noches transcurrían por separado, cada uno en su propio espacio, como si no viviéramos juntos, sino que simplemente compartiéramos el mismo techo. El lugar de la exposición resultó bastante concurrido, y nada más entrar, noté que él se movía con más soltura y energía que en casa, saludando constantemente a gente, intercambiando bromas y pequeñas historias. Sin embargo, la verdadera sensación de distancia llegó cuando, después de observar una instalación, me acerqué y lo vi conversando con una joven, inclinado hacia ella y tocándole el hombro con un gesto que parecía habitual entre ellos. En su mirada no había la concentración que antes solía mostrar cuando me escuchaba. Me quedé a unos pasos de distancia, sin interrumpir, esperando a que me viera. Cuando por fin se acercó, su tono fue plano, casi indiferente. A mi pregunta ¿de quién era?, respondió que, solo una colega, con la que había trabajado en un proyecto, pero el desvío de su mirada y la leve tensión en su voz me convencieron de que detrás había algo más que una historia laboral. De camino a casa, casi no habló. Sentía que entre nosotros se abría una distancia invisible que él no intentaba reducir.
Mis intentos de iniciar conversación se encontraban con respuestas cortas, formales, seguidas de largos silencios que se prolongaron hasta llegar al piso. Al entrar, Martín se quitó el abrigo rápidamente, lo dejó sobre el respaldo de una silla y se fue directo a su habitación, sin siquiera ofrecerme un té o algo que prolongara la velada. Yo me quedé en el salón, sintiendo que el espacio que compartíamos desde hacía años empezaba a perder las señales de una vida en común, convirtiéndose en un lugar donde solo nos cruzábamos entre la puerta y la cocina. Esta vez no intenté buscar enseguida una explicación o una excusa para su comportamiento, porque en mi interior ya comprendía que no era algo casual, y que lo más probable era que tuviera continuidad. Esa certeza me llevó a mirar de otra manera nuestras pequeñas rutinas, notando que, mientras él se alejaba, Ernesto, en cambio, empezaba a llenar sin proponérselo esos huecos con su presencia, cada vez más perceptible. En las semanas siguientes, el horario de Martín se volvió aún más impredecible que antes. Si anteriormente al menos regresaba a casa cada noche, aunque fuera tarde, ahora podían pasar días enteros, e incluso semanas, sin que apareciera. Solo quedaban algunos mensajes breves, con explicaciones secas de, por trabajo, como único indicio de que, al menos en teoría, seguía en la misma ciudad. Poco a poco, la sensación de su presencia en el piso fue desapareciendo. En esos periodos, Ernesto parecía encontrarse cerca por pura casualidad, aunque esas casualidades resultaban demasiado frecuentes para pasar inadvertidas. Podía asomarse al balcón justo cuando yo volvía de la compra con bolsas pesadas y, al verme, bajaba de inmediato para ayudarme, o coincidir junto a la puerta justo cuando yo salía, ofreciéndose de manera natural a acompañarme a la tienda. Siempre mantenía una conversación tranquila, sin esfuerzo, manejando con equilibrio el silencio y la palabra para que yo no sintiera la obligación de llenarlo constantemente. Empezamos a hablar de más cosas que del tiempo o de los precios. Me recomendaba películas antiguas españolas que, según él, merecía la pena ver al menos una vez en la vida. Compartía impresiones de las ciudades donde había vivido, sugería libros que en algún momento tuvieron un significado especial para él. Yo, por mi parte, descubrí que tenía una memoria inusualmente precisa para los detalles, podía recordar algo que yo había mencionado días atrás y enlazarlo con un tema nuevo, como si siguiera un hilo invisible en nuestras conversaciones. En esos momentos me resultaba evidente que su presencia en mi vida empezaba a sentirse como algo habitual. E incluso necesario. Sin embargo, jamás lo habría admitido en voz alta, consciente de que la sola idea era demasiado arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta que, formalmente, solo estábamos bajo el mismo techo por el vínculo familiar entre él y Martín. A veces, cuando nos sentábamos por la noche en la cocina, me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre por qué había elegido esa profesión o si alguna vez pensaba en cambiar de ciudad. Su interés era tal que me encontraba respondiéndole con mucha más franqueza que a nadie últimamente, incluso más que a Martín, con quien hacía tiempo había dejado de compartir mis dudas más íntimas. Me di cuenta de que esta nueva costumbre de pasar tiempo con él no había surgido de golpe, sino que había crecido poco a poco a partir de una serie de pequeñas situaciones. Cada noche así, cada paseo compartido casi por azar, iba borrando esa línea que al principio yo misma había trazado cuando él llegó. Y esta idea me sorprendía de forma incómoda, porque, independientemente de las razones de su aparición, empezaba a sentir que lo echaría de menos si desaparecía tan repentinamente como había llegado. Una tarde, cuando el cielo se cubrió de nubes oscuras mucho antes de la puesta de sol y el aire se volvió pesado e inmóvil, sentí ese estado particular en el que la tormenta es inevitable y el tiempo parece ralentizarse en la espera. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Martín diciendo que se quedaría en el trabajo hasta muy tarde y que quizá dormiría en el hotel donde se celebraba su reunión de trabajo. Aquellas palabras sonaron tan rutinarias que ni siquiera sentí enfado o celos, se habían convertido en parte de un guión repetido tantas veces que ya no podía sorprenderme. Cuando de pronto se apagó la luz en el piso, salí al balcón y vi la calle cubierta por una cortina espesa de lluvia, que cada minuto caía con más fuerza, formando corrientes en los charcos y arrastrando hojas, polvo y toda la basura menuda acumulada junto a las aceras. A lo lejos se escuchaban voces sueltas de personas que intentaban correr para refugiarse bajo los toldos de las tiendas o en los portales. En ese momento apareció Ernesto, llevando en las manos varias velas y un encendedor viejo. Se acercó a la barandilla y las colocó con cuidado para que el viento no apagara la llama. El resplandor cálido iluminó su rostro, resaltando sus facciones marcadas pero serenas. Me propuso sentarnos en las dos viejas sillas de mimbre que siempre permanecían en el balcón.
cuando nos acomodamos uno junto al otro, empezó a contarme una historia de su vida, un viaje a una región montañosa donde el autobús en el que iba tuvo que detenerse por un desprendimiento de tierra. Me relató cómo, sin conocer a nadie y sin plan alguno, terminó pasando varios días en casa de una familia local que le ofreció comida, calor y techo. Y cuando dijo que, a veces la vida nos pone gente en el camino en el momento más inesperado, entendí que esas palabras no se referían solo a aquella vieja experiencia, sino también a lo que nos estaba ocurriendo. Nosotros también habíamos coincidido en un lugar y en un tiempo que nadie había planeado, y ahora aquello tenía otro sentido. No podría decir con certeza quién se inclinó primero hacia el otro. Si fue un impulso mío, provocado por el calor de su voz y la sensación de seguridad, o un movimiento suyo, hecho con cuidado, como temiendo romper algo frágil, pero el beso ocurrió con tanta naturalidad que no tuve ni un instante para pensar si debía evitarlo. Aunque fue breve, la tensión que lo atravesaba permaneció en mí durante mucho tiempo, impregnando el recuerdo con una intensidad que no esperaba. Nos quedamos sentados uno al lado del otro sin intentar explicar o comentar lo que acababa de pasar. Ese silencio no era de desconcierto, sino más bien de aceptación, como si ambos supiéramos que la línea que había existido entre nosotros desde el primer día de su llegada ya no era inquebrantable. Mientras tanto, la lluvia se intensificaba, el estruendo del agua en los tejados se fundía con el rumor sordo de la calle, y yo me sorprendía pensando que esa noche quedaría grabada en mi memoria sin importar lo que viniera después. ¿Por qué? Ya era un punto de partida para algo nuevo, fuera cual fuera el precio. Al día siguiente, cuando decidí poner orden en el armario del pasillo, donde guardábamos no solo la ropa de abrigo, sino también paraguas, maletas y otros objetos de uso poco frecuente, fui revisando sistemáticamente los bolsillos de las chaquetas antes de meter varias en una bolsa para la tintorería. Al introducir la mano en el bolsillo interior de la chaqueta azul oscuro de Martín, que solía usar sobre todo en otoño, noté un papel doblado en dos, de cartulina gruesa, que estaba curiosamente tibio al tacto, como si hubiera permanecido allí mucho tiempo, conservando parte del calor del cuerpo. Cuando lo desplegué, descubrí que era un billete de tren a Sevilla, con una fecha que coincidía con aquellos días en que él me aseguraba que estaba en un viaje de trabajo por el norte del país. La contradicción era tan obvia que no tuve que cotejar nada, todo encajó de inmediato, como si en el rompecabezas solo faltara esa pieza para revelar la imagen completa. Junto al billete había un recibo fino, casi transparente, de un hotel. Estaba impreso en un papel amarillo pálido con un logotipo elegante que reconocí, porque alguna vez lo había visto en un folleto de una agencia de viajes. En la casilla, número de huéspedes, figuraba 2. En otro momento, ese dato quizá no habría significado nada sospechoso, pero ahora, junto con el billete y las explicaciones vagas que él daba tras sus viajes, era una confirmación casi directa de que había otra persona con él, y no en un contexto laboral. Llevé el billete y el recibo al salón, los dejé sobre la mesa y me quedé mirándolos unos minutos, como si intentara extraer de esos 2 pedazos de papel más información de la que contenían. Pero al mismo tiempo comprendía que ya no necesitaba explicaciones adicionales. La intuición que había trabajado en silencio dentro de mí durante meses tenía ahora pruebas materiales, aunque indirectas, tan claras que resultaba imposible negar su significado. Imaginé cómo sería la conversación si me decidiera a preguntarle directamente, pero enseguida supe que escucharía una negación de manual, evasivas, un cambio de tema o, en el mejor de los casos, una verdad fría y forzada que no cambiaría la distancia que ya se había instalado entre nosotros. Esa perspectiva era tan predecible que opté por guardar mi hallazgo en silencio, como un argumento interno para mí misma. Cuando él volvió esa noche, pasó rápido junto a mí, lanzando un breve hola por encima del hombro, sin siquiera asomarse al salón para ver si yo estaba allí. Ese gesto no hizo más que confirmar lo que pensaba, que hacía tiempo que su vida en este lugar era más nominal que real, sin verdadera participación en lo que compartíamos. En cambio, Ernesto sí dejaba huellas pequeñas pero tangibles de su presencia: su taza en el escurreplatos, el periódico doblado en el sofá, un libro abierto en el brazo del sillón, como si se hubiera levantado solo un momento para volver. Enseguida, guardé el billete y el recibo en el cajón del escritorio, diciéndome que quizá algún día me servirían. Pero en realidad ya sabía que esos 2 trozos de papel habían cambiado de manera definitiva e irreversible mi forma de mirar a Martín. A partir de entonces, cualquier palabra o gesto suyo estaría filtrado por ese hallazgo, que había encajado
como la última pieza de un cuadro que me había negado a ver completo durante demasiado tiempo. Con el tiempo empecé a notar que los momentos en los que Ernesto y yo nos quedábamos solos en el piso o salíamos juntos se producían con tal regularidad que dejaron de parecer simples coincidencias. Al principio intentaba explicarlo pensando que nuestros horarios simplemente coincidían de forma conveniente, pero cada vez más me daba la impresión de que había una lógica oculta detrás, una que alguien estaba construyendo de forma deliberada. La primera señal fue una situación en la que Martín, ya con las llaves en la mano y a punto de salir, recordó que tenía que entregar un paquete de documentos a un colega. Sin plantearlo como una obligación, pero con ese tono del que es difícil excusarse, dijo que Ernesto y yo podíamos llevarlo juntos, porque él no tendría tiempo. Aunque el trayecto no me venía nada bien, acepté, sin sospechar que episodios así volverían a repetirse. Unos días después llamó a media tarde para pedirme que me quedara en casa a recibir una entrega de muebles, explicando que los mensajeros llegarían justo cuando él no estaría. Añadió que, con Ernesto te será más fácil colocarlo todo, convirtiéndolo de hecho en una tarea conjunta. Pasamos varias horas moviendo cajas pesadas, abriendo instrucciones y montando el armazón de un armario, aunque aquello perfectamente podía haberse hecho sola. Por alguna razón, él había decidido que esa era una labor para dos. En otra ocasión me sugirió ir con Ernesto a la oficina de correos a recoger un paquete, alegando que podía tratarse de una caja pesada y que él mismo estaba desbordado de trabajo, y no llegaría a tiempo, aunque yo sabía que su oficina estaba a solo 10 minutos andando de la misma sucursal. Fuimos, y de nuevo noté que a él ni siquiera le interesaba saber cómo había ido, como si la cuestión no fuera el encargo en sí, sino el hecho de que estuviéramos juntos en su ausencia. Estos recados empezaron a darme la sensación de formar parte de un guión en el que no comprendía del todo mi papel, pero cada vez me inclinaba más a pensar que no eran simple comodidad doméstica. Tal vez intentaba ponernos a prueba, o crear las condiciones para que ocurriera una reacción determinada. Aunque no tenía pruebas, mi intuición, que rara vez me fallaba, insistía en que la casualidad estaba descartada. No compartí estas sospechas con Ernesto, porque no estaba segura de si él mismo lo percibía, y aun en caso de que sí, dudaba que estuviera dispuesto a hablarlo. Pero cada vez que volvíamos a encontrarnos en circunstancias casuales, sentía casi físicamente que alguien nos estaba empujando deliberadamente el uno hacia el otro. Y ese alguien era Martín, que por alguna razón había decidido jugar un juego cuyas reglas solo conocían él y, tal vez, su padre. A la noche siguiente, cuando afuera ya se habían apagado los últimos reflejos del día y en el salón solo estaba encendida la lámpara de mesa, con su luz amarilla y suave que reducía el espacio pero lo hacía más acogedor, yo estaba sentada en un sillón con una taza de té a medio beber, revisando algunas notas de trabajo. Escuché los pasos de Ernesto acercándose por el pasillo. Se detuvo junto a la puerta, como si dudara de si entrar o no, y solo después de una breve pausa cruzó el umbral, se sentó en el sofá frente a mí y permaneció un momento en silencio, recorriendo la habitación con la mirada como buscando el inicio adecuado para lo que iba a decir. No habló con rodeos ni cautelas, sino que empezó de forma directa. Dijo que Martín lo había invitado a vivir allí no por comodidad doméstica ni por problemas imprevistos, sino porque quería tener cerca a alguien de confianza, alguien en quien pudiera apoyarse en caso de sospechas sobre mi fidelidad o sobre otras cuestiones personales. Su voz era plana, sin inflexiones, pero esa ausencia de tono no hacía sino subrayar la seriedad de lo que estaba diciendo. Sentí como algo se me encogía por dentro. Era la primera vez que escuchaba la confirmación de lo que desde hacía mucho intuía, que mi intimidad había sido deliberadamente invadida por iniciativa de alguien, y que ese alguien era Martín Ernesto. Continuó explicando que había aceptado la propuesta porque en ese momento él mismo estaba en una situación complicada, había perdido su vivienda, tenía problemas económicos y no veía otra salida rápida. No lo dijo para justificarse, sino como una constatación de un hecho que no intentaba ocultar. Al principio no vio nada incorrecto en ello, pensó que su papel se limitaría a observar y, quizá, hacer algún comentario a su hijo si éste se equivocaba con sus sospechas. Luego hizo una pausa, apartó la vista y añadió que con el tiempo todo había cambiado, no por un hecho puntual, sino poco a poco, día tras día, a medida que empezamos a hablar más, a encontrar temas comunes, a intercambiar opiniones y a apoyarnos en las pequeñas cosas. Se dio cuenta de que había dejado de ser simplemente un observador en una relación ajena. Esta confesión fue dicha en voz baja, pero pesaba más que cualquier excusa ruidosa,
porque yo sabía que Ernesto no era de los que hablaban mucho de sus emociones. Dijo que lo lamentaba, que entendía que las cosas habían ido demasiado lejos, y que ahora su presencia allí tenía un significado muy distinto al del principio. No explicó qué quería decir exactamente con demasiado lejos, si se refería a nuestras conversaciones, al momento en el balcón bajo la lluvia o a otra cosa. No hacían falta aclaraciones, ambos sabíamos a qué se refería. Me quedé en silencio, sin interrumpir, intentando asimilar que esa persona, que últimamente había sido casi mi única presencia constante en la casa, había llegado allí a partir de un plan ideado por Martín, y que mi vida de los últimos meses había sido parte de un juego ajeno, aunque uno de sus participantes ya hubiera salido de sus límites. Cuando cayó, yo tampoco dije nada. Cualquier palabra me parecía innecesaria, incluso la pregunta, ¿y ahora qué?, carecía de sentido, porque los dos sabíamos que después de esa conversación no podíamos seguir en los mismos papeles. Ernesto se levantó, me miró brevemente pero con atención, y salió de la habitación. Yo me quedé mucho tiempo sentada, con la taza de té, ya fría, sintiendo que entre nosotros había aparecido un nuevo silencio, distinto, no vacío, sino lleno de la comprensión de lo que había pasado, y de la certeza de que eso ya no se podía olvidar ni deshacer. Al final, la mudanza se produjo sin ninguna ceremonia ni sensación de gran acontecimiento. Simplemente, una mañana me desperté en otro piso, donde el olor a pintura aún flotaba en el aire y las cajas, apiladas contra las paredes, recordaban que todavía quedaba mucho por desempacar, colocar y acostumbrarse al nuevo espacio. Los primeros días me dediqué por completo a las tareas domésticas, intentando no dejar huecos para pensar, porque cada pausa traía de vuelta rostros, voces y escenas que habría querido olvidar, pero que seguían aferradas a mí. Pasada una semana, mientras revisaba una de las últimas cajas, donde había guardado pequeños objetos personales sin una categoría clara, encontré cuidadosamente envuelta en una tela suave la vieja cámara de fotos analógica, la misma que me había regalado Ernesto después de nuestro paseo al mercado. Durante unos segundos me quedé inmóvil, con ella en las manos, y decidí que no quería dejarla simplemente en una estantería. La curiosidad pudo más, y quise comprobar si aún quedaba película dentro. Al abrirla, vi que, efectivamente, había un carrete que parecía intacto, y ese mismo día lo llevé al laboratorio fotográfico más cercano, sin esperar nada especial de los resultados. Unos días después, con el sobre de fotos en la mano, me senté a la mesa de la cocina en el nuevo piso y empecé a mirar una a una las imágenes. La mayoría mostraban momentos cotidianos, hileras de puestos en el mercado, el rastro, la cafetería de la esquina donde nos detuvimos a tomar un espresso, calles por las que caminamos después de las compras, varios encuadres de mesas con libros antiguos, fotografiadas desde un ángulo distinto al que yo habría usado. A primera vista, era una serie corriente de recuerdos compartidos, pero cuanto más las observaba, más clara se volvía la verdadera conexión entre ellas. No era el lugar ni el momento lo que las unía, sino la manera en que yo aparecía en todas. Incluso en los planos tomados de perfil o en movimiento, se notaba que la mirada de quien sostenía la cámara se centraba en mí. La composición, el fondo desenfocado, mis rasgos nítidos, nada de eso parecía casual. Eran fotografías hechas con una atención e interés que iban más allá de la cortesía o de una simple afición. Puse las fotos sobre la mesa, las esparcí sin orden y me quedé mucho rato mirándolas, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, el calor de los momentos en que me sentí vista y escuchada, por otro, la amargura de saber que todos ellos formaban parte de una historia que había empezado con un engaño, aunque no hubiera sido por iniciativa suya. Pensé que se puede cambiar de ciudad, de piso, de gente con la que te relacionas, pero hay cosas que se mudan contigo, la desconfianza y la memoria. Guardé cuidadosamente las fotos en el sobre y lo metí en un cajón, decidiendo que no quería verlas todos los días, pero tampoco podía tirarlas. Eran testimonio no solo de los sentimientos de otro, sino también de mi propia vida en aquel tiempo. La cámara la dejé en una estantería del salón, como un recordatorio de que incluso los objetos más sencillos pueden tener un peso oculto, y de que cualquier cosa, como cualquier persona, puede conservar más de lo que imaginamos. Esa noche, al salir al balcón de mi nueva casa, por primera vez no busqué con la vista siluetas conocidas ni señales de mi vida anterior. Y eso me hizo darme cuenta de que, poco a poco, aunque despacio, empezaba a avanzar, dejando atrás una historia que ya no podía cambiar, pero con la que podía aprender a vivir.
A menudo pienso que nuestras vidas no se construyen a partir de grandes acontecimientos, sino de pequeñas decisiones tomadas en días comunes, cuando creemos que no pasa nada especial. Una palabra dicha sin mayor intención, un gesto casual, un retraso o la aparición de alguien en una puerta, todo eso dibuja una línea invisible que cambia nuestro rumbo. Cuando miro hacia atrás a los últimos meses, veo precisamente esa línea, que empezó en el momento en que Ernesto entró en mi vida. ¿Me arrepiento de lo que pasó? No, y no porque haya sido una historia fácil o indolora, al contrario. Tuvo muchos momentos que habría preferido no vivir. Pero con el tiempo he comprendido que incluso los encuentros que comienzan con un engaño o con planes ajenos pueden enseñarnos más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Quizá esta sea una de esas verdades que solo se entienden con los años. Lo importante no es solo lo que alguien hace, sino cómo nos cambia con su presencia. Creo que muchos de ustedes, que ya han vivido gran parte de su vida, estarán de acuerdo. Las relaciones humanas no se pueden reducir a blanco o negro. Hay circunstancias que conocemos más tarde, motivos que no vemos al principio, y actos que pueden ser al mismo tiempo erróneos y humanos. Ernesto llegó aquí por petición de su hijo, pero se quedó en mi memoria por una razón completamente distinta. Cuando eres joven, buscas respuestas claras y explicaciones simples: quién tiene la culpa, quién tiene la razón, qué hacer después. Con los años aprendes que, a veces, es más importante no juzgar, sino escuchar, no exigir, sino observar. Incluso en quienes se equivocaron contigo puedes encontrar algo genuino, si miras con atención. Me parece que muchos hombres de la edad de mi padre, quizá incluso alguno de ustedes que ahora escucha o lee esto, saben lo que significa tomar decisiones difíciles, sin tener siempre el lujo de ser completamente honestos. La vida rara vez ofrece las condiciones ideales para actuar correctamente. A veces lo hacemos con la esperanza de lo mejor, y otras por miedo a lo peor. Ernesto también tomó su decisión no en el vacío, sino desde un lugar donde creía que estaba haciendo lo correcto para su momento y su situación. ¿Me habría gustado que apareciera en mi vida de otra manera? Sí. ¿Me habría gustado que no hubiera ocurrido nada? No. Porque ahora sé que incluso en las relaciones que no tienen continuidad pueden quedar partes valiosas, unas cuantas conversaciones, unas miradas, unos momentos en los que no te sientes ajena para la otra persona, aunque todo lo demás esté en contra. Así que, si ahora recuerdas a alguien de tu pasado con quien todo fue complicado, injusto o inconcluso, quizá no se trate de borrar esa historia, sino de aceptarla como parte de lo que te ha convertido en quien eres. Porque, al final, todos estamos hechos no solo de lo que logramos, sino también de lo que perdimos, e incluso de aquello que no supimos explicar a tiempo.